Gracias, Miguel, por ayudarnos a orar por nuestro país. Qué hermoso país que tenemos, qué lindo país. Gracias a Dios porque tenemos paz, a pesar de muchas dificultades. No estamos en guerra, no nos va a caer un misil, espero, por lo menos es lo que creo. Pero hay otros lugares del mundo que la están pasando muy, muy terriblemente mal. Y esto no es ningún consuelo, pero sí nos habla de que hoy podríamos tomar decisiones que nos ayuden a estar mejor en el ámbito personal, en el ámbito familiar. Todos los días tomamos decisiones. Y al tomar decisiones corremos el riesgo de equivocarnos. Pero mi oración es que si vamos a tomar una decisión en cualquier ámbito, tomemos una decisión con la mayor integridad, con la mejor intención, que podamos hacer lo que mejor esté a nuestro alcance. Y en este sentido hay que ser valiente y tomar decisiones. No podemos estar en la indecisión. Así que por eso oramos. Y yo tengo mucho temor de Dios, porque cualquier persona que hoy está en autoridad tiene una gran carga, una gran responsabilidad. Un padre de familia, un profesor, un político. En cualquier ámbito hay responsabilidades. Y si usted no tiene ninguna responsabilidad, no debería tomar ninguna decisión. Pero somos responsables por lo que pasa en el país como ciudadanos y tomamos una pequeña decisión. Y hay otros ámbitos en que nuestra responsabilidad nos lleva a tener que tomar decisiones, como padres, elegir la escuela o lo que fuera. Y lo mismo, corremos el riesgo de equivocarnos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a decidir? Tenemos que decidir. Pero es necesario decidir con la mayor integridad, con el mayor conocimiento, la mejor opción que esté a nuestro alcance o que podamos comprender, que podamos decidir. ¿Cuál es el mayor problema de nuestro país? La corrupción. Por eso estamos como estamos. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos nosotros en nuestro corazón? La corrupción. Algo está dañado, algo está mal. Necesita ser arreglado por Dios. Y esa santificación, esa santidad que tanto pedimos para el país, ¿por dónde tiene que empezar? Por nosotros. Y orar con compasión para que Dios tenga misericordia de aquellos que siguen haciendo cosas fuera de su voluntad. Ahora, ¿quién no ha leído la historia de José? José el soñador. José el hijo de Jacob. ¿Quién escuchó la historia alguna vez? ¿La conocen? Les pido que levanten la mano. ¿Quién escucharon hablar de José? Bien. ¿Les gusta la historia? ¿Sí? ¿Quisieran vivir la vida que vivió José? ¡Apá! No se me arruguen. Qué fácil que es decir sí, sí, porque terminó allá arriba. Yo ni loco quisiera ser José, ni 5 minutos. Es terrible porque pasó una etapa, podemos resumir, es un resumen muy escueto, pero del capítulo 37 al 50 de Génesis, esta historia que ocupa 13 capítulos, se lee en media hora. Arranca con, ya lo vamos a leer, con que José era un hijo amado. Era muy amado. Arranca bien. Después pasa a ser un esclavo y preso. Y no un día ni dos. Y después termina como un gobernador. Pero en cada ámbito él pudo demostrar su integridad. Ahora yo le pregunto, ¿usted es capaz de demostrar su integridad en su familia? ¿En los peores momentos? ¿O cuando le va muy bien? No es tan fácil. La placa que sigue, quisiera ver allí el texto, la letra es un poco chica, ¿no? Se lee. Bueno, gracias por su misericordia. Pero allí arranca, y miren cómo empieza, hilando con lo que viene antes, ¿no? Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos.
Israel, o Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Miren qué linda familia. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos les tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Ingenuamente, ¿no? Joven de 17 años. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. ¿Qué sueño? Sus hermanos, que no eran ningunos idiotas, le replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? ¿Quién interpretó los sueños? Los hermanos. Así que los hermanos también interpretaban sueños. Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Así que parece que hubo otro de la misma tónica. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y las 11 estrellas, mira qué casualidad que eran 11, ¿no? Me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. La reprensión era, no seas nabo, quédate en el molde. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Cuando nosotros leemos esto, que es apenas una síntesis inicial, podemos suponer otras cosas para hacer 5 películas, pero noten que en un libro de historia, como cualquier libro de historia de la Biblia, que hay muchos, aún el libro de Hechos, tenemos que recibir la historia tal como sucedió. La historia bíblica no cuenta lo que deberíamos haber hecho o lo que debían haber hecho ellos. Está plagada de errores, de cosas que no están bien. Pero es así como sucedió. Si usted quiere contar su historia, autobiografía, ¿qué va a querer contar o publicar? Pero la Biblia cuenta que las personas son pecadoras y no esconde los pecados, no hay superhéroes. Abraham mintió, Jacob también fue un simulador, usurpó. Es decir, los errores están a la vista, Noé se emborrachó. Los errores, David fue asesino, adúltero. Es decir, la Biblia cuenta las historias como fueron. Nosotros tenemos que ser honestos con nuestra propia historia, sin pretender esconder a Dios, por lo menos, y a nosotros mismos, y no engañarnos de que hay cosas que no están bien en nuestra familia. Pero Dios nos dio una familia, gracias a Dios, y nos amaron de la mejor manera. Y nos amaron y fueron injustos, injustos en premios y en críticas. No todo es justo en la familia, pero tampoco podemos decir que vamos a recibir lo uno y lo otro no. Pero esta circunstancia de José fue un ámbito donde él pudo mostrar cómo Dios estaba preparando su corazón y cómo obraría él. Ahora, todo el libro de Génesis es un libro que habla del fracaso de la relación entre hermanos. Caín mató a su hermano Abel después del culto. Entregaron la ofrenda, y ahí estaba diciendo, ahora lo voy a invitar al campo. Espero que usted no esté pensando algo así durante la ofrenda. Por la duda no me invite al campo. A veces en el culto, no solo el Espíritu Santo obra. Pero allí está el fracaso de la relación fraternal, una y otra vez. Los hijos de Noé. Abraham no tuvo problemas porque tenía un solo hijo. Pero ahí está. El otro hijo también tuvo problemas. Es decir, hay circunstancias, muy atenta Hilada, hay circunstancias donde los problemas vienen aún de las personas que aparentemente están cerca nuestro y nos deberían amar. En esta familia,
es claro que el modelo bíblico por excelencia es un hombre y una mujer. Así fue en el principio. Así enseñó luego Moisés. Pero ya había concubinas en la cultura, amantes o un grado de inferioridad de esposas, como ustedes lo quieran ver, pero no era una relación clara y no había igualdad entre las esposas y las concubinas. Esto aparece mucho en la historia y no significa que esté bien, hermano, por la duda. Por la duda aclaremos, porque un pastor decía que yo quiero ser como David. ¿En qué sentido? ¿Vas a escribir salvo? No, quiero tener más mujeres. Bueno, pará un poquito, hermano. Pará un poquito. Hay cosas que están en la Biblia, pero no está bien. Entonces, por favor, en los salmos, Miguel bien decía, muchos salmos son incorrectos en su teología porque expresan lo que la gente sentía. Dios no me quiere, Dios me está castigando, ¿dónde está Dios? Pero eso expresan las emociones del que compuso el salmo o la canción o la circunstancia. Quiero aclarar que en el Café Concert vamos a cantar canciones del mundo, pero son canciones populares de distintas generaciones que expresan lo que la gente siente o le gusta o le encanta, y quiero yo tener un mensaje al final, o más o menos al final, porque cantamos muchas cosas que tampoco entendemos. Aún canciones cristianas hay que tener cuidado. ¿Cantamos lo que la Biblia enseña o cantamos lo que sentimos? Tenemos 40 años cristianos y decimos, ven Espíritu, ven. Claro, y lléname. No está mal, pero tiene que venir o ya está. Y nos enredamos teológicamente, hay que ver. Pero expresa una sensación de que queremos que Dios complete, nos llene, nos perfeccione. Siempre sentimos un deseo de tener más plena la presencia de Dios. Y eso es válido. La poesía no pasa por un corrector teológico muchas veces. Y la gente hoy expresa muchas cosas que tenemos que ayudarlos a comprender que Dios tiene un plan mejor que vivir a tu manera, como decía Frank Sinatra. Es decir, hay un plan mejor. Ahora, en esta familia preciosa de José, que estaba formada por Dios y que tenía un plan extraordinario, aún para esos hijos que no eran los mejores en ese momento, en esa circunstancia, dice que José trabajaba como pastor desde los 17 años. A veces se presenta la historia de José como una historia infantil y que José era un nene. Ni David era un nene cuando montó a Goliat, ni José era un nene cuando le pasaba estas circunstancias. Pero ¿es una historia para niños? Claro que sí. Pero también es para nosotros. Y dice que le contaba lo que hacían mal los hermanos. No es que no era un, ¿cómo se dice ahora? Buchón. No. El padre en la familia patriarcal era el juez, era el sacerdote, era el que tenía que controlar la moral o la inmoralidad de sus hijos. Lo mismo vemos en la historia, por ejemplo, de Job, que hace un sacrificio por los hijos por si hubieran pecado. Es decir, ese rol dado por Dios a todos los padres, en este momento Jacob tenía que controlar, y José le contaba, era íntegro y contaba lo que veía porque Jacob confiaba en José que le iba a decir la verdad de lo que veía de sus hermanos. No era para dañarles de ninguna manera. Es decir, en su integridad él reconocía el mal, padecía el mal porque lo odiaban los hermanos y en eso trabajaba para bien, obraba para bien, intentaba vencer el mal con el bien, como nos enseña Romanos capítulo 12. Y aunque recibió recibió un daño de los hermanos porque su porque su padre lo amaba y le dio esa túnica, él no tenía la decisión, la recibe, pero le causa una situación terrible con los hermanos. ¿Por qué? 3 veces dice que lo odiaban y cada vez más porque le tenían envidia. Y esto es natural cuando hay desigualdad. Pero es pecado, hermano. La desigualdad es pecado y la envidia es pecado. Y el error de los padres no debe arrastrar a un error entre los hijos. Entonces, a veces la distribución no es justa, nunca es justa. Pero en las desigualdades no podemos justificar la envidia, sino con la generosidad compartir con otros lo que quizás inmerecidamente hemos recibido. Entonces, en ese sincericidio su padre lo reprende.
aunque percibe que había algo de Dios allí, percibe esto, aunque no lo podía entender. Y lo terrible sucede cuando Jacob le encomienda a José a ir a ver a sus hermanos para ver cómo estaban y llevarle pan. Y se desata la tragedia. Ahora, ¿hay algunos niños acá? Algunos niños hay. Bueno, bien, aunque no son tan bebés, pero quiero mostrarles a través de algunas imágenes de un libro que me encantó, que es para niños, y recordar en un paneo, y le animo a que lea la historia. Le ruego que lea la historia. No se quede con esto porque esto es muy sintético. Pero recuerden la historia. José era un soñador, no era solo un soñador. Tuvo sueños, pero eso no lo definía. Era íntegro. Estaba en el plan de Dios y parte de ese plan de Dios se reveló a través de sueños. Eso provocó en él un aprecio de parte del padre, pero el odio de los hermanos. Pero la historia siguió. La historia cuenta que cuando José llega a llevarle pan a ver cómo están los hermanos, ¿qué hacen los hermanos? Ahí viene ¿quién? El soñador. ¿Y qué hicieron? Primer plan, liquidarlo. Y uno, con un poquito más de compasión, dice, no lo liquidemos, dice. Vamos a ponerlo en una cisterna a ver qué hacemos, vamos a pensarlo un poquito. Y lo hicieron y la arrojaron a una cisterna vacía. Lo mismo le pasó a Jeremías y a otros. Las cisternas vacías eran usadas a veces como una prisión improvisada. Lamentablemente le arrancan la túnica, lo echan a la cisterna y lo dejan ahí. Y cuando están en eso, la placa que sigue muestra que José estaba muy lejos de su casa. Estaba, fíjense, la escala, ahí abajo dice 20 kilómetros, estaba bastante lejos, porque los hermanos no estaban donde su padre creía que estaban, que era en Siquem, sino que habían ido hasta Dotán. Dotán estaba en una zona de caravanas en la costa del Mediterráneo. Es decir, ya había salido José del radar del padre, si lo tenía que buscar. José ya no estaba donde se suponía que estaba y no estaba haciendo lo que se esperaba que hiciera. Ya estaba en manos de sus propios hermanos. La placa que sigue nos muestra que pasando una caravana de madianitas, creo que eran, lo venden así, por 20 monedas de plata. Alguno irá pensando que esto es muy parecido a la historia de Jesús, que tuvieron 11 discípulos, José tuvo 11 hermanos, que le traicionaron. Hay muchas semejanzas, es muy interesante notar esto también. Lo venden. Y cuando llega a Egipto, lo vendieron a Potifar, que era un funcionario del faraón, capitán de la guardia. Miren a dónde cayó. Y esto podría sonar fabuloso, pero no fue así, ustedes lo saben. Lo que muestra es que José es acusado de abuso por la esposa de Potifar. Potifar lo había puesto a cargo de toda su casa. ¿Por qué? Porque le tenía confianza, porque vio en él integridad. Pero allí había otra trampa. Ya no eran sus hermanos, era en el lugar de trabajo, no era en su familia, era allí donde creía que estaba en un lugar seguro. Le tienden una trampa a esta mujer, que seguramente sería muy linda. No creo que fuera muy fea. Ahora, este es un ámbito difícil. ¿Era un hombre? ¿José cómo sería? ¿Feo? No creo. Supongamos que era feo. Pero era inteligente. Eso no le quitaba lo feo, pero era vivo. Ahora, cuando uno busca una mujer, ¿qué busca? ¿Quién dice, quiero una mujer íntegra? Ay. Seamos sinceros. Por lo menos que no sea linda, pero que a mí me guste. Básico. Si es millonaria, mejor. Y si es creyente, gol. ¿No? En ese orden. No digan que no. Ahora, veía un videíto. ¿Hace mucho frío, hermana? Perdón. ¿Hace frío? ¿Sí? Ah, bien, ahí está. Bueno, la cuestión es que una mujer que canta hermosa, muy linda, negra, dice, estoy llegando a los 40 años
y no conocí todavía el amor de mi vida. Y me doy cuenta que no lo encontré porque soy muy exigente. Así que voy a borrar algunas cosas de la lista. Si no sabe leer, no importa, yo sé leer. Si vas a quitar algo de la lista, ¿qué va a ser? Que sea millonaria, que sea creyente, que sea íntegra. ¿Qué punto podés ceder cuando querés formar un matrimonio, una pareja, una amistad, un lugar de trabajo? ¿Con quién querés unirte? ¿Con quién querés juntarte? Acá José, lamentablemente, en su ámbito laboral tuvo una situación de riesgo y en vez de aprovecharse de la situación, resistió con integridad. Lo mismo le pasó a Daniel, de no comer cosas contaminadas. Lo mismo le pasó a muchos hombres de Dios que pudieron resistir, aún en momentos de privilegio, dijeron que no. Ahora, esto es difícil, hermano. Ojalá nunca le suceda un contexto así. Ojalá no le pase, pero si le pasa, acuérdese de José. Esto no es una historia para niños, ¿se dan cuenta? No es para niños. Pero allí está la situación y José, ¿qué hace? Huye y la mujer lo quiere agarrar y se queda con el manto, con la ropa de él, como evidencia, y lo acusa de que había querido o pretendido abusar de él. Esto sucede hoy también, ¿eh? Lamentablemente, una mujer despechada puede hacer esas cosas. Ojalá no le pase, pero sea más pícaro. Póngase más lejos, que no lo agarren. No le saquen foto, más gil todavía. Bueno, la que sigue, porque hay que ser bueno y parecerlo, hermano. Hay que ser bueno y también parecerlo. Hay que ser santo y no tener soberbia. Si yo cuento los sueños, qué sé yo, y las cosas, la gente va a creer que yo soy más de lo que soy. No soy más. Entonces acá hay que tener cuidado. La integridad hay que mostrarla sin soberbia también y con cierta astucia. Estando preso, no un día. Los que conocen la historia, ¿cuántos años estuvo preso? ¿Cuánto? ¿2? Me parece que más, ¿eh? 14, acá está más cerca. No fue una semana, no fue una detención. Fue terrible. Y estando allí, ¿qué demostró José? Su integridad. El jefe lo vio responsable y lo puso a cargo de los demás presos. Mostró su responsabilidad. En la familia tenía responsabilidad. Había que cuidar el rebaño, había que ver a los hermanos, había que viajar 60, 70 kilómetros con las cosas, llevarle el pan, había que ver cómo estaban los hermanos. Había responsabilidades también, y acá también asumió responsabilidades. Tanta responsabilidad que los presos le contaron hasta lo que soñaron. Eso habla de que José era una persona de confianza, que no los iba a ridiculizar, que les iba a creer, que los iba a contener, que los iba a orientar de alguna forma. Porque en ese momento, como muchos ahora, y puede pasar, las personas que sueñan podría ser, no siempre, casi nunca, pero alguna vez podría ser una señal que Dios quiere usar. Como muchas otras señales. No cualquier cosa, pero podría ser. Ahora, José revela el sueño del copero y del panadero. Uno era una buena noticia, otro no. Y ambas situaciones se cumplen. Y como José tampoco era sonso, le dice al que sobrevivió, ¿cuál sobrevivió? El panadero. El copero. El copero. Porque el otro era el de la canasta, ¿no? Gracias. No me acordaba en serio, ¿eh? Siempre se me cruza. La cuestión es que uno sobrevive. Y le dice José, cuando vayas con el faraón, acordate de mí. ¿Y qué hace este buen amigo? Se olvidó, pero no para siempre. No para siempre. Porque en un momento dado pasa que el faraón también tiene sueños. Y también Dios le estaba llamando la atención. Y le dice, a través de 2 sueños, ¿se acuerdan? El de las espigas y el de las vacas, que ambas eran 7, que había un momento donde parecía que todo estaba muy bien y después un momento terrible, donde en este caso el Nilo, que era la representación de la provisión, salían vacas gordas, como el alimento, se creía que era un dios, pero después salen 7 vacas flacas que se comen a las gordas. Lo mismo con las espigas, es decir, el suelo, que era la bendición de Dios, desde la perspectiva de ellos, entonces había una anticipación de que algo iba a fallar, algo podía fallar. Cuando tiene esos sueños, entonces los llama, por sugerencia del copero, a José. ¿Y José qué hace?
revela, por la gracia de Dios, revela que habría un tiempo de prosperidad. Y uno diría, qué bueno. Pero después le seguiría un tiempo de mucha escasez. Hermano, ustedes que son argentinos, ¿quién tiene más de 60 o 60? ¿Cómo es nuestro país? ¿Es así o no? ¿Siempre vamos para arriba? ¿Siempre vamos para abajo? Y bueno, hermano, no se confíe, no se desespere si va mal y no se confíe si le va bien. Pero en tiempo de prosperidad, ¿qué nos enseña José? Un día vienen las vacas flacas, hermano, tarde o temprano. Aunque al país le vaya bien, a usted le pueden llegar las espigas flacas. Eso nos va a pasar. Entonces no hay que ser tan ingenuo. Esto está lleno de sabiduría de Dios. No siempre los ciclos de bendición del río, del clima, que ellos se repiten como siempre pasó. Hay cosas que sorprenden. Y entonces allí la mano de Dios pone de nuevo a José en un lugar para brillar y para demostrar su integridad. Y le dice al faraón un consejo. Es genial. Ahí muestra que no era salame. Dice, usted lo que le conviene es buscar un hombre sabio, que administre, que ahorre. Es genial. Y como que le presenta sin querer el currículum, o el perfil, dirían ahora, de la persona. ¿Y qué dice el faraón? Consulta y dice, ¿dónde vamos a hallar una persona mejor que este? Es extraordinario. Ahora, para llegar a ese punto, ¿fue casualidad? ¿Consiguió ese lugar de casualidad? No, hermano. A veces vemos una persona cuando ya le va todo bien y dice, qué casualidad, mira cómo llegaste gerente de la empresa. Qué casualidad, ¿no? Qué suerte que tuviste. No, hermano. Ahora, está el momento más lindo, ¿no?, de la historia. José había sido un hijo mimado por su papá y odiado por sus hermanos. Había estado esclavizado y luego cayó preso. En cada lugar fue mostrando una capacidad sin tener soberbia, sin creérsela, y hasta el final del libro él demuestra que reconocía que Dios y la mano de Dios habían actuado sobre él. Pero esta capacidad de ser íntegro en tiempos de prosperidad y generoso, porque le devolvía una y otra vez el dinero a sus propios hermanos que venían a comprar, era todo plan de Dios desde el principio. Fíjense que la historia sigue, es muy emocionante, porque los hermanos de José se ven obligados por la circunstancia a ir por primera vez a Egipto sin Benjamín. José los reconoce y los acusa de ser espías. ¿Por qué lo hizo? Porque tampoco era idiota. No iba a perdonarlos así como así. Quería saber si ellos habían cambiado. Y en ese primer viaje no se da a conocer. Les devuelve el dinero y no se da a conocer. La vez siguiente, él les exige que cuando vuelvan traigan a su hermano menor, el hermano de ellos. Y es allí cuando les acusa de ser ladrones, porque pone la copa de oro de él en la mochila, diríamos, en el morral de Benjamín. Los hace perseguir, los trae de vuelta. Cuando los trae de vuelta, todos tratan de proteger a su hermano Benjamín. Era otra prueba, para ver si ellos se habían cambiado, si ahora se amaban entre ellos. Y entonces, hasta uno de los hermanos dice, yo doy la vida, yo me quedo en lugar de Benjamín. Si Benjamín no vuelve, mi padre va a morir porque está triste, porque murió, etcétera, etcétera. Porque al padre le habían hecho creer que un animal había comido a José. Así que lo pone a prueba y otra vez empieza a mostrarse en los hermanos de José que había algo distinto en ellos. Hermanos, ¿cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años había pasado José pensando que sus hermanos quizás seguirían haciendo cosas malas? ¿Y cuántos habrían sobrevivido de ellos? Y no fue así. Ellos habían cambiado en algún momento. Las malas personas pueden cambiar, gracias a Dios es así. No habían quedado felices ni contentos con lo que habían hecho. Dios no los había dejado en paz.
Y fíjense, el padre dijo, no voy a dejar de hacer duelo y de llorar por la muerte de mi hijo. El padre había quedado destruido. Hay errores que cuestan tan caros, pero ya están hechos. Hermanos, hay posibilidades de cambio. Las personas que te han hecho daño podrían haber cambiado, y si vos las encontraras, ¿le darías ocasión de que te pidan perdón? ¿Le darías una oportunidad? Esta es la prueba que hace José. Porque si vos te expones de vuelta a que te vuelvan a pegar, sos un tonto. Hay personas que no cambian. Pero allí mostraron un cambio. Y entonces José finalmente no aguanta más, se da a conocer a sus hermanos y ustedes conocen cómo termina la historia. Lloran, se abrazan, se perdonan, se restaura. Y la historia es muy linda, y algunos capítulos más en Génesis, termina en 50 Génesis, de cómo José administra, José es reconocido, etc. Y Dios es bendecido, bendice a Egipto y a toda la tierra de aquel entonces de la mano y de la influencia de José. Por eso nosotros tenemos que reconocer aquí en la historia de José la mano de Dios. Fíjense al final de la Biblia, al final del libro de Génesis, bueno, allí está el recorrido que hace toda la familia, ¿no? Y van a vivir a Gosén, que es la tierra del delta del Nilo, una tierra hermosa. Cuando van a Gosén, van por una situación de emergencia. ¿Cuál era la tierra prometida de Dios a Abraham, al abuelo de José? ¿Qué sucede? Un plan de emergencia genera comodidad, estaban mejor, era una tierra fértil y se olvidan de que ese no era su lugar. Nada peor, hermano, que un día vos tengas privilegios y creas que son para siempre. No te equivoques. El plan de Dios no termina ahí. José lo sabía y Jacob lo sabía. Y Jacob pide que cuando muera sea sepultado en la tierra junto con sus padres. Y José pide lo mismo. Y van a pasar 400 años para que José sea llevado su cuerpo a Egipto. José no se olvidó. Sabía que eso era provisorio. Pero lo provisiempre es característico de los que improvisan. Y Dios no improvisaba. Dios no se olvidaba de sus planes. Y tuvieron que pasar por un periodo terrible otra vez para volver a encaminarse, salir libres, y otra vez no reconocieron el plan de Dios, quedaron en el desierto. Y siempre estamos en la rotonda de la desobediencia, hermano. Cuando no cumplís el propósito de Dios, no es que el propósito de Dios no se cumple, pero se posterga, se atrasa. Le pasó a Moisés, le pasó a muchos después que atrasan, perturban, arruinan el plan de Dios. El plan de Dios se va a cumplir, con vos, sin vos, pero normalmente no se cumplen los tiempos que podrían haberse cumplido, porque no fuiste fiel a todo el proyecto de Dios. Te fue bien un momento y pensaste que ya te podías quedar ahí. Hay que tener cuidado. Miren lo que dice la Biblia al final. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiere vengarse de todo el mal que le hicimos. Fíjense el dolor o la tristeza de los hermanos al final de Génesis. Por eso le mandaron decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Yo me pregunto si sería verdad. ¿Vieron que el muerto habla después de morir? Nos enteramos todo lo que... Bueno, vamos a pensar bien. No piensen mal, hermano, como yo. Piensen bien, era cierto. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona. Esa era la cita. Y ellos agregan, o el mensajero, así que, por favor, perdona la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. ¿Por qué lloraba José? Porque no creían en su perdón. Terrible, ¿no? Lo que es la culpa, el sentimiento de culpa. Dios te perdona, pero vos no le crees a Dios. Dios quiere un plan, Dios quiere lo mejor, te habilita, te restituye, te restaura, pero vos no le crees que te perdonó.
Jesús lloró sobre Jerusalén, pues dice, ¿cuántas veces yo intenté que cambie su situación y ustedes no quieren? Pero José verdaderamente los había perdonado. Por eso llora. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y José, ¿qué dice? No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Cuál era el lugar de Dios? ¿El faraón? ¿Él? No. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, de hecho lo hicieron, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios siempre obra a favor y cambia el mal en bien y siempre quiere salvar a la gente, no la quiere destruir. Guarda cuando queremos ayudar a alguien y lo reventamos del todo, ayudándolo. Esta situación era el plan de Dios. Por eso José dice, no se olviden de volver, aunque sea a enterrarme. Y Jacob pide lo mismo, pero van a enterrar a Jacob y vuelven. Y a José nunca lo llevan hasta 400 años después. El ejemplo de José, hermanos, es lo que Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Pero ser fiel cuesta horrores, hermano. Cuesta horrores. Ser fiel en las injusticias, buenas o malas, en tu propia familia, ser fiel en el trabajo, momento bueno, momento malo, ser fiel en la peor condición, ser fiel en la mejor condición. Había un coro antiguo que me encanta, cantábamos mucho de niños, brilla en el sitio donde estés, ¿se acuerdan? Brilla en el sitio donde estés, ¿se acuerdan? Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio. ¿Se acuerdan de esa canción? Me miran algunos y dicen que sí. Se están delatando, hermano, pero tenemos todos 20 años cumplidos. Cuando teníamos 20 años la cantábamos. Pero este himno está diciendo, no esperes la mejor situación para ser íntegro. Y no te justifiques en la peor para no ser íntegro. No te justifiques por la historia de tu familia, la historia de tu trabajo, o porque ahora te pusieron un cargo, estás en un partido político todo corrupto y vos también te corrompes peor o igual que ellos. En cualquier condición puedes ser como José, un influencer que no tenía Instagram. La historia de José, ¿cuándo fue, hermano? ¿Alguien tiene idea del año? Estamos hablando de más de 1500 años antes de Cristo. ¿Cuánto es? 3500 años. ¿Quién va a hablar de usted dentro de 3500 años? Asegúrese de hacer una buena placa de bronce, no porque la roban, no sé cómo lo va a hacer. Pero nuestra historia, el día que el Señor venga, se va a dar a conocer. Y Dios sabe todo, hermano. Y dice, procuremos presentarnos ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Dios toma en cuenta lo que haces aún en los lugares secretos. Conoce de las injusticias. Conoce de los privilegios que no mereces. Conoce todo, hermano. Cuando te vaya bien, no te olvides de ser generoso. No te agrandes. No te pongas en el lugar de Dios. Poné a Dios en el lugar que debe estar en tu vida. Pero siempre mostrar integridad no significa que los demás piensen bien de vos. Porque lo odiaron. ¿Y él qué culpa tenía si le habían dado el manto del Padre? Lo acusaron. Potifar posiblemente le creyó a la mujer, qué sé yo, no sabemos. Ahora, hermanos, necesitamos conocer la historia de José, está en la Biblia. Por algo está. Y es una buena historia, hermanos. Es una historia que nos puede inspirar en distintas circunstancias. Ahora, ¿cuál fue la verdadera historia de José? La vamos a ver ahora, fíjense. ¿Quién estuvo en Adeba en el 2009? Allí hicimos la historia de José. Allí estaba, va un poquito rápido, ahí va José a ver a los hermanos con el pan, ahí los hermanos lo reciben calurosamente y lo tiran al foso. Y ahí van los mercaderes, entonces lo sacan del pozo y se lo venden. Ahí se lo sacan y se lo vendieron a los mercaderes. Y entonces le avisan con la túnica ensangrentada al padre que murió José. Después van a Egipto a buscar pan. ¿Y quién los recibe? José. Y entonces los recibe, pero no se da a conocer.
los acusa de todo lo que podía acusarlos, de espías, de ladrones. Ahí estaban la esposa, las qué sé yo qué, y ahí están comiendo en Egipto, porque comieron bien en Egipto. Los atendían las doncellas de ahí, hasta que en un momento dado José se da a conocer a los hermanos, y entonces los hermanos le piden perdón, tienen miedo, se abrazan, ahí está el papá cuando se reencuentra con José. Y me acuerdo que Andrés lloraba en ese momento y otros se tentaron de risa. Pero bueno, ahí está el stand de personas que trabajaron y ahí están todos los chicos del campamento. Y ahí dijimos hasta el año que viene, era 2009. ¿Cómo íbamos a saber lo que iba a pasar después? Hermanos, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Usted ya sabe lo que va a cocinar en Navidad? ¿Quién va a ganar las elecciones? Hermanos, Dios va a cumplir su propósito. Dios va a transformar el mal en bien. Si Dios nos da prosperidad, ahorre. Si Dios nos da escasez, sea generoso. No enjuicie. Si Dios le dio una buena familia, genial, tiene la túnica, disfrútela. Si alguien lo trató mal, espere la oportunidad de perdonar aunque pasen muchos años. Esta historia a mí me encantó. Le pido que tome en cuenta a José. Y oremos para que cualquier persona de nuestro país sea un ejemplo de integridad como José. Pero yo quisiera empezar por los creyentes de las iglesias. No puedo pretender que cualquiera sea íntegro. No lo puedo esperar, sería un tonto. Pero sí que si usted está donde está, en la circunstancia que está, pueda mostrar que Dios guía su corazón en cualquier momento de su vida. Y si usted mira para atrás, sepa descubrir que Dios guió en todo momento su vida tratando de guiar para bien, para cumplir su propósito. ¿Cuál es? Salvar a las personas. Sigue siendo el mismo propósito a lo largo de toda la Biblia. Oramos. Señor, en esta mañana pedimos y rogamos que tú nos santifiques, nos purifiques, llenes nuestro corazón de pureza, de santidad, para poder vivir en un mundo que está a espaldas de ti. Como dice tu palabra, para el puro todo es puro, pero que no seamos ingenuos y necios en reconocer que estamos en una circunstancia muchas veces llena de injusticias y de tristezas y de dolor. Pero también, Señor, es injusto que nos hayas perdonado, es injusto que hayas pagado por nosotros, es injusto tanta bendición que nos das, es injusto, Señor, tener lo que tenemos y lo que nos has provisto. Señor, también eso es injusto. Por eso pedimos que en tu misericordia seamos agradecidos, generosos, íntegros, sabios en administrar. Y Señor, ayúdanos a sobrellevar con misericordia, con paciencia, el daño que nos hagan, las acusaciones que nos hagan, el odio, el desprecio y ser capaces de perdonar si tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Aunque pase mucho tiempo, líbranos del odio y de respuestas insensatas. Señor, que en tu corazón se cumplan, que en nuestro corazón se cumplan tus propósitos en nuestro país, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y Señor, mientras tanto, que tú seas el que nos guíe, que nos sostenga y que podamos esperar en ti lo que sea necesario. Señor, en este día, más que nunca esperamos en ti. Señor, confiamos que en todo lo que pudiera llegar a pasar, tú vas a estar en el control. Y en especial pedimos que controles, nos ayudes a controlar nuestro propio corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.